Tras desayunar al ritmo de salsa, comenzaba nuestro día. Buenos días. Comenzamos hoy el camino. A ver dónde llegamos, a ver quién nos encontramos. Vamos para allá. Vuelta a verdes paisajes. Uno empieza a familiarizarse con el entorno. ¿Son obedientes? No nos van a agredir, ¿no? Hasta luego. Mira, llena de picadura. Siempre encontramos tiempo para escuchar otros caminos. ¿Cuál es tu motivazione personale per hacer il cammino? Camminare. Non sto cercando qualcosa, giusto cammino e vedo che cosa succede. Sola. Sì, però poi ci si perde, ci si rincontra. Non vorrei camminare sempre con una persona. È bello prendere da ognuno qualcosa. Elisa, encantada. Elisa, que tengas buen camino. Gracias. Buscamos la fuerza y seguimos caminando. Cada uno hace el camino a su manera. ¿Estas mochilas que las llevan al siguiente camino? A Sarri. Ah, la gente hace el camino andando y deja las mochilas. Sí. Vale, hasta luego. Hasta luego. El sol empieza a apretar. Por aquí dice que es San Gil y por el otro lado Samos. Tiramos por aquí, que dice el hombre que es más bonito. Hombre, lo más que nos puede pasar es que sean más kilómetros. Bueno, vamos a tirar por aquí, a ver dónde llegamos. Pero seguimos caminando, aunque a veces se complique. Con lo bien que veníamos, mira el camino que se nos presenta. Con los modos que me gustan las subidas y los barros. Pies en el barro, nada que perder. Voy a andar paso a paso sin correr. Tengo un calor, pero no me puedo quitar esto porque como me he quemado los hombros. ¿Cómo me empapé? Mira. Qué subidita, madre mía. Y seguimos cruzando pueblos. Bueno, estoy cansada. Hemos estado subiendo otra vez. Se supone que hoy el día era de bajada, pero los mapas engañan porque llevamos subiendo un montón de tiempo. Pero mira qué paisaje tan bonito. ¿Se contestan? Voy a mirar en internet a ver si se contesta. Así que cada cual canta por su lado y hay No. veces que se sincroniza. Yo te digo que se contestan. Porque yo estudié una vez el pájaro cuco. ¡Cucu! Odio la subida. Las odio. Me falta el aire, no me gusta. Quiero la piedra, ¿verdad? ¡Qué gran vaca! No. Gran toro. ¿Cuántos años tiene? Pues va a cumplir 5. Aún los cumple en agosto. ¡Qué bárbaro! El calor se hace más llevadero cuando hay una fuente cerca. La fuente del deseo dice mi merengue. Es más divertido. Vamos a buscar otro de nuestros hombres del camino. Oye, que esto cuesta, porque nos hemos desviado 1 kilómetro para hablar con él. A ver qué nos cuenta. Nuestro alquimista nos da la bienvenida con un plato de comida sobre su mesa y luego se entrega a la conversación y a mis dudas. Hola. Hola, sí que... ¿Se puede pasar? Sí, claro. ¿Qué es exactamente la alquimia? Es un viaje sin retorno. La alquimia es una búsqueda
tuya interior. ¿Tú creaste tu familia en algún momento dado o no creaste tu familia, sino que tú estabas en tu búsqueda personal? Muy interesante esa pregunta, ¿sí? Yo tengo dos familias, tengo hijos con dos. Yo he creado mis familias, pero también entiendo de que a veces las tradiciones que nos mueven a ser como la responsabilidad que se llama tal cosa, no es, para mí no tiene mucha cabida. Porque es mucho más fácil vivir así, mirar al campo y olvidarte de tus cosas, que estar a lo mejor enfrentándote todos los días a una hipoteca o al tener que estar dándole de comer a tus hijos. Es cierto, lo que tú dices es cierto, pero eso es cierto en personas que todavía están empezando un proceso en su vida, que se quieren apartar un poquito de lo que es el esquema social en el cual vivimos. Siempre caemos cuando entramos en esta otra búsqueda, caemos en ese campo de creernos superiores a los demás porque hemos tenido... ¿A ti te ha pasado? Claro que sí, yo te lo hablo por mi propia... Yo te lo hablo por mí. Venga, cambiamos de tema y cuéntame. Y yo desde hace años me dedico a la búsqueda de los minerales. Esto ocurrió a través de unas experiencias místicas. Por ejemplo, he vivido un post-mortem. Viví experiencias con otros seres en otras dimensiones y a partir de eso pues yo quedé conectado al mundo de la alquimia. Que yo vivo este mundo investigando, conociendo minerales, conociendo algún tipo de mineral que tiene unos potenciales de los cuales yo vivo. Yo me hago las pócimas a través de los minerales. Por lo tanto, hace 19 años que no me tomo ningún antibiótico ni ninguna aspirina. ¿No te pones enfermo? No, hasta ahora no. Gracias, señor. Hay piedras que les tiene que sacar un color, no pueden mezclarlas todas. Este es malaquita, este es amatista, tiene un color súper bonito. Y esto es el trabajo, luego hay que lavarlo, secarlo. Ya os llevo a que veáis la otra parte. Bueno, y entonces con estas piedras tú trabajas. Haces esto. ¿Con esas? Sí, claro, todos los colores de estos son los colores naturales. Llena de ideas continúo mi camino hacia mi destino final, esta vez sin cámara, tal vez la magia del camino. Pero mañana continuaré conociendo, pensando, escuchando y caminando. Mañana voy caminando, aquí no hay más que ofrecerme.